Hola, sean todos bienvenidos a otro video más de Casi Geeks. Me presento, yo soy Lucy. El día de hoy me desperté un poco nostálgico y les quise traer este video de 5 juegos que jugaba en mi niñez cuando mi madre me mandaba por las tortillas o el refresco para comer o algo por el estilo. O cuando venía de la escuela y me quedaba jugando en las maquinitas y iba mi madre con la chancla a pegarme porque no había llegado a la casa. Hoy les voy a estar hablando de 5 juegos que yo jugué en maquinitas de la tienda y espero que sean de su agrado. Si tienen alguna experiencia me la pueden dejar en los comentarios y espero que sea de su agrado. Sin más que decir, empezamos con este video. Comenzamos con el video. Miren, no sé ustedes, pero yo me acuerdo mucho de un videojuego que se llamaba Neo Geo Bomberman. El juego se trataba de unos monitos que ponían unas bombitas que tenía dos dificultades, que era de batalla y era de un modo historia. Es uno de los pocos juegos que recuerdo que tenía en ese estilo. En ese momento se podría decir que conocí el modo historia. A mí me gustaba mucho jugar en cuestión de modo de batalla, porque peleas contra otros monitos lanzándote bombas. En específico me gustaba mucho cuando usaba ese de modo de batalla. Me gustaba mucho un personaje que era un monito dorado, que su habilidad que tenía era de correr muy rápido. Ese personaje era muy bueno en mi caso. Habían varios estilos. Había los normales, que era uno blanco y uno de color negro. También estaba uno en cuestión de gato, uno vaquero, uno que parecía Megamente, que su habilidad que tenía era de apagar las bombas antes de que explotaran. O mejor dicho, su propia habilidad no le podían hacer nada a las bombas. También había como un tipo samurái, que ese se teletransportaba a diferentes lados del juego. Era al azar. De repente te tocaba, si elegías a ese personaje, de repente te tocaba que estaba al lado de una bomba o te dejaba ahí mismo. Así que en modo batalla no te convenía demasiado. También había un personaje que se hacía como un tipo chicle, que traspasaba los muritos para poder llegar contra los enemigos y todo por el estilo. De hecho, aquí abajito, no sé, acá abajo, no sé dónde lo vayan a poner el editor, pero les voy a estar enseñando los personajes que estoy hablando para que los vayan conociendo. Si en todo caso que nunca lo jugaron o si tuvieron el honor de jugarlo, porque está el juego muy bueno. El modo historia también está muy bueno, la verdad. Bueno, les sigo contando de los personajes. Estaba también otro que era un gato que se hacía hecho bolita, se hacía así y empezaba a correr como loco y te tumbaba las cosas. Cuenta que en ese juego tenías como tipo, ibas recolectando habilidades que eran llamitas, que hacía que tu bomba explotara un poco más fuerte y te podía quitar las llamitas, una manita que agarrabas la bomba y la podías aventar, una botita que con ese podías darle de patadas a una bomba. También había unas bombitas que te hacía poner más bombitas de lo normal. Lo máximo que podías poner eran 5 bombas. Esas habilidades te las encontrabas en cajitas o había en algunos escenarios
que ya tenías todas las habilidades. También había unos huevos que, dependiendo de cuál te tocara, había unos mecánicos y otros huevos blancos con azul. Esos huevos de blanco con azul te podían dar una ballena, te podían dar un pájaro, te podían dar un cochinito, que la verdad en mi infancia siempre le decíamos papa porque iba súper lento. Era el lento Rodríguez en ese estilo. También podías encontrarte una cosita como tipo huevo, que tú usabas la habilidad de él y estallaba todas las cajas que había a su alrededor. Cuenta que te quedabas en limpio. Y ese era el más, se puede decir, el mejor, en pocas palabras, porque podías agarrarlo lo más rápido posible y tener todas las habilidades que requerías. Y los mecánicos, había una medusa que podía traspasar las paredes, y había un como tipo pulpo, o no sé cómo se puede decir, era una cosita verde, que esa es su habilidad, que era como tipo el personaje que les dije que corría rápido, su habilidad. Esa era su habilidad. También había una bala, que la habilidad de él era que se lanzaba contra el enemigo y le explotaba como una bomba. También creo que me falta uno, que no me acuerdo muy bien el huevo ese, pero eran muy buenas habilidades. Era muy competitivo, tenías 2 oportunidades. En algunas ocasiones había maquinitas que solo te daba una sola vida, y había otras que te daban 2 o 3 vidas. A mí me tocó el que te daba 2 vidas, así que yo te puedo hablar de ese. Y en modo historia te vas encontrando con personajes, vas escalando por niveles, son 5 niveles lo que vas escalando, y te vas encontrando con diferentes personajes de los que les acabo de contar, y los vas rescatando y vas peleando contra monstruos y todo eso, y está entretenido. Lo más difícil eran los jefes, que tenías que ponerle las bombas. Había un payaso que te daba sentones. Tú le tenías que poner las bombas y se aventaba de sentón, y tenías que calcularle exactamente dónde iba a caer. Obviamente el juego te indicaba dónde iba a caer, pero tenías que ser muy rápido para poder tener la chance de poner las bombas antes de que cayera el payaso. Y así sucesivamente habían varios monstruos, jefes, que tenías que hacerlo. Tenías que ponerlos. Los monstruos más difíciles fue el tercero y el segundo, porque no me acuerdo cuáles eran los jefes en ese. Uno eran unos pescados, que esos y aumentaban su velocidad. Cuenta que ponían de un lado y del otro. Eran 2 jefes en el nivel 2 eran 2 jefes. Cuenta que pasaba un pez primero lento, y luego pasaba el otro un poquito más rápido, y por más que les ibas pegando, de repente llegaba el tiempo que iban pasando más rápido de lo normal, y tenías que poner las bombas antes de que salieran, y de repente ni podías, porque también te daban un tiempo de vida. Por si el juego tardabas 3 minutos, si no matabas al jefe, perdías una vida. Como que el juego te decía, oye, hay una bomba del tiempo, tal, así que tienes que matar al jefe antes de que se explote esto. Y lo tenías que acabar antes de los 3 minutos. Ese juego fue muy bueno, la verdad.
fue uno de mis juegos favoritos de la infancia. Si fue uno de los tuyos, por favor deja tu like, porque ese juego fue una verdadera locura. Espero que sea de su agrado ese juego. También, número 2, el juego que también me gustó demasiado fue Snow Bros. Un juego que se trataba de unos monitos, bueno, yo les decía monitos de nieve. La verdad no sé qué significa Snow Bros. A ver, vamos a checar qué significa Snow Bros. Bueno, ahorita lo checamos. Si no, el editor aquí se los va a dejar el juego. Como quiera, cada juego que mencionen se van a estar apareciendo aquí para poder que sepan qué juego estoy hablando. Snow Bros tenía 3 tipos de juegos. Bueno, mejor dicho, 3 juegos diferentes de cada juego. Estaba el 1, que Snow Bros era el normal. Eran unos monitos blancos que tenías que pasar por niveles. Te daban unas caritas que si juntabas la palabra Snow, te daban una vida. Y así ibas escalando. Antes nos juntábamos bastante unos amigos y jugábamos ese juego. Como era multijugador, podíamos jugar 2 personas. En ese tiempo pues nomás eran 2 personas las que podían jugar. Y nos tratábamos de acabar el juego. Eran 5 niveles. De cada personaje era muy diferente. El primero era un dragón. El diferente era como una tipo calavera que aventaba monitos a los lados. El tercer monstruo era... No me acuerdo cuál era el tercer monstruo. Unos pájaros. Eran unos pájaros que te aventaban unos huevos por arriba y los tenías que congelar con las bolitas y le aventabas las bolas a los pájaros y de poco en poco iban cayendo. El cuarto monstruo era algo parecido al 2. Y el quinto era donde teníamos que salvar a la princesa, porque de hecho tenías que salvar a una princesa de lo mal. Y pues ahí nos poníamos y todo el rollo y empezamos a jugar. Casi siempre por lo regular las primeras veces que jugábamos el juego nos gastábamos como 5, 6 o 7 pesos para terminarse el puro juego, porque sí estaba un poquito complicado. Ya después acababas el juego con un solo peso. Ya cuando agarrabas la maña del juego, cuando podías jugarlo bien, que ya te sabías todos los puntos que iban a pasar, ya te la acabas con un peso. Al igual con el juego anterior, en el juego anterior casi siempre te gastabas entre 10, 15 pesos para acabarte el modo historia. El modo de batalla casi siempre por lo regular te lo acababas con 2 o 3 pesos. Y ya cuando sabías todo, pues igual con un peso te lo acababas. Aquí la meta era, antes de todo, era acabártelo con un solo peso. Cuando tú te acababas un videojuego completo con un solo peso, eras un buenazo en el juego. Eras el mejor. Ahí tenías tu nombre grabado en la máquina y llegaba uno que era fanático del juego, que se ponía a jugar y veía que las iniciales que ponías y decía, este es bien bueno, no, me lo voy a rebasar y todo. Y así habían competencias. Y ya, si lo conocías, te bajé en el juego y quién sabe qué. Pero era juego limpio, juego honesto. También en ese juego de Snow Bros, que nomás les hablé del primero, en el segundo es casi lo mismo, no más que son de tipo caricatura. Son como tipo dibujo animado, que en vez de que te saliera una carita,
te iban saliendo personajes con unas letras pegadas en su patita. Y tenías que juntar la palabra extra. Y te daba obviamente una vida extra. Ahí lo curioso de ese juego que tenía era de que en ese juego te podías bajar de manera diferente a la de Snow Bros 1. Cuenta que ahí en Snow Bros podías subir los escalones normalmente, pero no los podías bajar, tenías que irte a rodear hasta donde viera un lugar en blanco para poder bajar. Y en este Snow Bros 2 podías bajarte sin tener que ir hasta allá. Ibas saltando hacia abajo. Y era una buena ventaja porque en ocasiones en los jefes de ese juego te ocupabas bajarte antes de que te mataran. Y pues estuvo muy buena esa actualización de ese juego. En Snow Bros 3, ahí sí siento yo que fue uno de los juegos, la verdad, para mí es uno de los juegos más complicados, porque yo la verdad yo nunca pasé del nivel 3 porque está súper difícil. En esa eran unos monitos como tipo diablitos que amaban el fútbol. Y lo curioso de ese es que podías aventarlo para congelarlos y aventaba para arriba y para abajo. Cuenta que tú con la palanca podías modificar el, ¿cómo se puede decir? El efecto que tenía para arriba o para abajo. Y podías congelar a los enemigos para poder pasar. Pero los jefes están, si en Snow Bros en el 1 estaban complicados, en el 3 te doy un nivel de la dificultad de los jefes que era un aproximado de un 8 o un 9. En Snow Bros 1 eran de un 3, un 4. En Snow Bros 2 no eran tanto. Eran ahí un aproximado de dificultad como 1.5, 1.9. A lo mucho un 2. No eran tan complicados, porque eran más animaciones y todo eso. De hecho, como les dije, aquí les van a estar apareciendo. Y eran unos juegos muy entretenidos, la verdad. Más que todo, eran juegos sanos, de que sí te hacían enojar si eras una de las personas que no te gustaba perder. Era un juego que no era para ti, la verdad, porque sí ibas a perder. Snow Bros 1 y 2 me lo sacaba con un solo peso. Snow Bros 3 nomás llegué hasta el nivel 3 y de ahí me podía gastar bastante dinero y no lo podía pasar. No podía pasarlo. Estaba muy complicado, porque cuenta que en el nivel 2 estaba complicado porque no venía de abajo, venía de arriba y no podías aventarle. Podías hacer el efecto de aventar para congelarlo hacia arriba, pero no le quitaba mucha vida. Tenías que a fuerzas matarlo con las bolas que le tenías que estar aventando, y esa bajaba, pero te aventaba las bolas, bueno, los monstruos, y era complicado porque atravesaba hasta las bolas. Así que estaba complicado en ese estilo. Si lo pudieron jugar el Snow Bros 3, mis respetos. Si se lo acabaron, la verdad, mis respetos para esos que se acabaron en Snow Bros 3. Y la verdad, son unos buenazos, la verdad. Bueno, vamos a pasar al siguiente videojuego, número 3. Este juego que yo jugaba bastante y me imagino que yo también, me imagino que ustedes también lo jugaron alguna vez.
que viene siendo Metal Slug. En Metal Slug, me imagino que hay mucha gente que lo conoció. Son 4 personajes, 2 chicas, 2 hombres. En ese tiempo había hasta Metal Slug X. También había otros estilos, pero ahorita nos vamos a concentrar nomás en esos. Tengo entendido que ahorita hay hasta el 9, si no me equivoco, donde ya incluyeron personajes de otro videojuego, que también de hecho lo vamos a mencionar. Pero yo les voy a hablar de los clásicos. En Metal Slug 1 fue uno de los mejores de los videojuegos. Cuando salió fue un boom que les gustó a casi la mayoría. De que sí estaba complicado, sí estaba complicado. Yo nunca me lo acabé con un peso, la verdad. Sí me gastaba de perdido unos 15 pesos para terminarme el Metal Slug 1. Igual el Metal Slug 1 está desarrollado como tipo de la Guerra Mundial 1. Bueno, Primera Guerra Mundial. Me equivoqué la traducción. Y eran 5 niveles o 4 niveles, no me acuerdo. Y te ibas peleando con diferentes estilos. Ibas con los soldaditos, hasta salía, bueno, en mi caso nosotros lo llamábamos Rambo. La verdad no sé cómo se llama el personaje, pero era uno que pues, típicamente parecía Rambo. Y agarraba con una metralleta y le empezaba a dispararte. Eso es uno de los juegos mejores que he jugado en todo. Y después de ahí nos saltamos al Metal Slug 2, que también es uno de mis juegos favoritos, porque empiezas en el desierto y luego ahí en el desierto resulta que vas a enfrentarte contra momias y luego ya empiezas a enfrentarte con humanos y luego empiezas a enfrentarte con marcianos también. Está muy entretenido, la verdad. Si no lo jugaron, se los recomiendo. También uno de los mejores juegos, que este es de los de Metal Slug, es uno de los mejores. Cuente que este lo tengo yo en el top 3, que es Metal Slug 3. Para mí los mejores vienen siendo Metal Slug 1, Metal Slug 3 y Metal Slug X. Son mis favoritos. El número 1 es el X. En Metal Slug 3 empiezas en ¿cómo se puede decir? En una isla. Y en vez de matar soldaditos, empiezas a matar cangrejos. Cangrejos mutantes que te avientan unas burbujitas de ácido. Y estaba muy complicado. Bueno, ponle en el primer nivel no, pero cuando estabas más pequeño se te hacía muy complicado porque no sabías cómo matarlos. Y de poco en poco ibas aprendiendo el juego. Y empezabas a matar cangrejos y luego al nivel 2 empezaban a matar zombies. Algo ilógico. Y luego deja tú que había una cueva donde te podías meter y empezabas a matar yetis. Aparte de los zombies, matabas yetis. Y luego resulta que el jefe final eran marcianos. Después te saltabas y empezabas a matar soldaditos. Claro, en ese nivel 2 también salían soldados convertidos en zombies. Pero más eran los zombies porque no los podías matar de un solo disparo. Tenías que darle mínimo unos 5 o 6 disparos para poderlos matar. Ya después, matando al jefe de los marcianos, bueno, de los zombies, sigues estar matando a soldaditos. Después de ahí de los soldaditos ya empiezan a salir extraterrestres.
y empiezas a matar extraterrestres y todo eso. Resulta que el jefe de los soldaditos es secuestrado y tú tienes que ir a salvarlo al espacio. Y empiezas a combatir extraterrestres en el espacio. Estuvo, en ese momento, tú te quedas impactado como niño, viendo de que estás en el espacio disparándole a los marcianos. En mi caso, yo me emocionaba bastante. Yo era de los niños que estaba jugando y estaba con la pata bailando. Y era muy, muy bueno en ese juego. Es uno de mis favoritos, como les digo. Nos saltamos a Metal Slug 4. Ese casi no lo jugué porque sí me gustaba, pero no que digas tú demasiado. Siento yo que fue algo muy, muy presionado a que saliera. Cuenta que en vez de ahí ya nos quitaban a un personaje que era uno de los favoritos. Creo que se llamaba Chris, creo que se llamaba. Era un personaje de pelo azulito. Que ese me gustaba porque me llamaba mucho la atención el personaje. Ya los otros ya los había jugado en los otros Metal Slug. Y en este que nos cambiaron a este personaje, pues era un personaje nuevo y querías jugar con él, la verdad. En este juego, de lo que me acuerdo de ese juego, porque la verdad pues casi no me acuerdo mucho de ese juego de Metal Slug 4. Me acuerdo del nivel 1 y el nivel 2, que te hacías chango en ese nivel. En el nivel 1 te hacías chango y podías agarrar otros tipos de carros que te daba el juego de los enemigos propios. Había unos carros que aventaban unos cohetes que destruían, que eran tipo bombas, en pocas palabras. Y era uno de los, si eras uno de los míos, yo quería manejar uno de esos en el Metal 1, 2 y 3. Pero nunca pudimos, hasta el 4 fue cuando pudimos agarrarlo. Y aparte de los estilos de juego de normal, habían subterráneos donde podías, y ahí es donde te convertías en chango. La verdad, el changuito te podías colgar entre la reja y agarraba la pistola, la metralleta, con la pata, y empezaba a disparar con la pata. Es algo gracioso en ese estilo. Bueno, a mí me daba mucha risa en ese, que el monito agarraba el changuito y estaba colgando y disparando con la pata. Y después de ese nivel, pues te llegaba una navezota bien grandota, donde te daba varios tipos de disparos. Te daba una metralleta, te daba bombas de fuego, cohetes y todo eso. Y al último te daban unas burbujas. Hombre, era un juego donde batallabas un buen para pasar el nivel 1. Y más porque no te daban armamento bueno. Te daban la arma H y se te acababan bien rápido las balas. No les podías hacer casi nada a ese jefe. Ya después del nivel 2, pues se empezó a poner más aburrido, la verdad. Para mí ese 4 es el peor de todos. No sé ustedes. Si tienen algún comentario del Metal Slug 4, pues me lo pueden dejar en los comentarios, por favor. También nos pasamos al 5, que en el Metal Slug 5 regresó el personaje que nos habían quitado. Siento yo que fue el personaje que menos, ¿cómo les puedo decir? El personaje del 4, Chris, creo que no agradó mucho a la gente y lo tuvieron que cambiar y traer de nuevo
al personaje que nos habían quitado. Que obviamente en el Metal Slug 4 nos ayuda a salvar a la gente. Y ya en el 5 ya nos lo vuelven a integrar. Ahí en el Metal Slug 5 empiezas tú con en una isla, en un barquito, matando caníbales. O no sé cómo se les puede decir, era una tribu donde te aventaban dardos, te aventaban cuchillos y se colgaban en lianas y te agarraban con el cuchillo. Ya después entrabas a una cueva y empezaban a salir de diferentes lados y ibas tú cuidadoso en qué estilo, dónde te iban a llegar. Ya después de ahí el jefe era un tipo carro que lo tenías que derrotar a fuerzas. Y en ese carro al final te arroja una máscara que obviamente pues el personaje principal no se da cuenta y uno de la tribu se la pone y empiezan a salir unos tipo, no sé cómo les pueda decir, un tipo como, no sé cómo decirlos. Hay cuenta que tienen una máscara blanca, una capucha negra o blanca, de repente cambiaba de color. Y esos aguantaban más los disparos que los de la tribu. Eran como tipo zombies, pero diferente. Como que algo traía la máscara para hacerlos un poco más fuertes. Y en el segundo jefe empiezan a salir y todo por el estilo. Te empiezas en el jefe ese te sale una tipo muerte, como un ángel, un demonio, que tienes que dispararle en una calavera, que era complicado la verdad. Y luego te aventaba una hacha y empezaban a salir como nubes blancas y tenías que esquivarlas porque si no te mataba. Y lo curioso era que te incendiabas si te tocaba una de esas. Ya al final de todo nos vamos con Metal Slug X, que es uno de mis juegos favoritos, la verdad. Tiene una mezcla de todos los Metal Slug hasta el 5, hasta el 4, creo que hasta el 4, porque el 5 creo que no pegó tampoco tanto, pero sí está más bueno que el 4, la verdad. Cuenta que ibas pasando de diferentes estilos y peleabas contra zombies, peleabas contra marcianos, peleabas contra momias, contra soldados, contra tribus. Bueno, no, tribus no. Retiro lo dicho, tribus no. Y cuenta que es un resumen de todos los Metal Slug. Hasta ahí son los juegos que tú podías encontrar en una maquinita de la tienda cuando tu mamá te mandaba por las tortillas y tenía que ir a buscarte con la chancla. También uno de los juegos que vamos a hablar, que de hecho vamos a pasar ya a otro tipo de juego, que era el número 4, era Bubble Bubble, o ¿cómo se llama? Sí, Bubble Bubble se llamaba. Eran de unos dinosaurios que aventaban burbujas de colores por su hocico. Era un dinosaurio verde, un dinosaurio azul. Como les digo, todos estos juegos los podrías encontrar en una maquinita de la tienda. Así se llama, Bubble Bubble. Y había varios estilos de ese juego, que obviamente pues no les voy a hablar de todos los estilos del juego de ese, porque sí son varios, la verdad, y no me acuerdo de todos. Y en este nomás les voy a contar de ese estilo. Eran unos dinosaurios de colores, uno verde, uno azul, igual como tipo Snow Bros. Pero en este estilo pues aventaban las burbujitas y tenías que irlas reventando. Esas no las podías reventar nomás con aventarlas o algo por el estilo.
tenías que brincar arriba de ellas, pero también podías subirte a alturas, pero tenías que estar rebotando en las burbujas. Y pues de repente sí era complicado reventar las burbujas. Igual ibas peleando contra monstruos de diferentes estilos para poder salvar a una princesa. No sé qué tiene que ver los dinosaurios con una princesa, pero bueno, era un juego muy entretenido que es uno de mis favoritos de aquí. Yo le estoy dando los juegos que a mí me gustaron de todos. Se lo estoy ordenando del peor hasta el mejor que me gustaron. Este es uno de los personajes mejores para mí, en mi caso. Mejor dicho, uno de mis mejores videojuegos que yo jugué en mi infancia, porque yo en ese tiempo yo vivía muchas cosas con ese juego. Era de las personas que me enojaba porque perdía y luego me alegraba porque ganaba y cosas así. Y pasamos al último y el mejor juego de todos, que el que me diga que no es uno de los mejores juegos me puede dar un cachetadón. Para mí, uno de los mejores juegos de toda la infancia viene siendo The King of Fighters. Ese juego fue uno de los mejores sagas, se podría decir. Yo empecé a jugar desde King of Fighters 97, donde salía Orochi, que el jefe final era Orochi, que en su tiempo pues no sabía ni quién era Orochi ni nada. Yo pensaba que era como un ángel. Y pues ya nos fueron contando la historia de la 97. Después sale Zero en el 98. En el 98 el jefe final era... Sí, creo que era Zero, no me acuerdo. De ahí me lo pueden dejar en los comentarios si me equivoco. Yo me quedé hasta el 2002 porque ya después de ahí sé que salieron más juegos, pero yo me quedé en el 2002. En el 99 sale la copia de Zero, que de hecho fue uno de los mejores. No, mentira. Creo que Zero es del 2001 y del 2000. Esos King of Fighters del 2000 y 2001, ahí es donde sale Zero y la copia barata del Zero. Del 98 creo que era Rugal. Porque del 97 es Orochi. Después jugué ya el 96, pero en el 96 es Goennis. Y no me acuerdo quiénes eran los del 99 y 98. Si no me equivoco. Bueno, ahorita se los busco y vemos quién eran los jefes del King of Fighters. Del King of Fighters del 98 al 99. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar quiénes eran los jefes. Sí, de la 98 era Rugal. De la 98 era Rugal. Y de la 99... ¿quién era el jefe de la 99? Chrysaliot. Que de hecho también salía Shingo. Chrysaligo era el jefe de la 99. Que de hecho a mí casi no me gustaba mucho jugar. Yo más que todo yo jugaba más el clásico,
que todos conocemos, el King of Fighter 2002, que también ahí aparece de nuevo Rugal, que de hecho se armaban las retas demasiado. Con una sola persona que estuviera aquí jugando King of Fighter y pasaba un niño y ya iba a las maquinitas y ya retaba al otro. En mi tiempo yo alcancé a ver como 20 créditos y una fila de niños jugando King of Fighter. Y si tú sacabas a todos, eras el mejor jugador de King of Fighter. Eso sí, era una competencia sana. Había unos que otros tramposos. Me tocó mucho una persona que ya ahorita paz descanse, que ese jugaba King of Fighter, pero te pegaba en la mano. Si veía que le ibas ganando, te pegaba en la mano para que tú no pudieras controlar bien y te mataba. Y había otros que eran ratas, en pocas palabras, que se encontraban combos en internet y todo por el estilo y te los aplicaban y ya no podías hacer nada. Hubo mucho el juego de King of Fighter 2002 Plus, que ahí te daban demasiado. Por un golpe ya te daban para hacer una habilidad, un poder. Y había unos que se pasaban. No sé si llegaron a ver los combos infinitos. Había unos muy buenos, la verdad, que era uno de Vanessa, que ese sí llevaba una complicación demasiada. Tenías que ser muy bueno con Vanessa para poderlo hacer. Yo la verdad el único combo infinito que me supe fue el de King. Y era el único. De hecho, hubo un tiempo donde yo fui a una convención donde había un torneo de King of Fighter 2002. Y quedé entre los primeros 10 jugadores, en pocas palabras, de los que pasaron a la final. No más que había otros mejores que yo y pues perdí. Obviamente pues no eres el mejor. Voy tendido, carnal, voy tendido, ahí voy. Perdón. Ya casi llego. El gallito se me trabó. Bueno, esos son los juegos que a mí me acordé demasiado. Me desperté y dije, me acordé de estos juegos. Les voy a contar de estos juegos que a mí me marcaron mucho la infancia. Si a ustedes les marcaron otros tipos de juegos, me los pueden dejar en la caja de los comentarios. Y si tuvieron los mismos juegos que yo, la verdad, son los mejores para mí. En esta ocasión hablamos de los videojuegos. Esperemos que pronto hablemos otra vez de otros videojuegos. Y pues esto fue todo. Si tienen alguna sugerencia de algún video que quieren que hablemos, de un tema mejor dicho, que quieren que hablemos, nos lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Y sin más que decir, me despido. Yo soy Lucy, esto es Casi Geeks y nos vemos en el siguiente video. Por favor, suscribirse y denle like, que a cabo no les cuesta nada, es gratis. Y activen su campanita para otros videos que subamos. Nos vemos, nos despedimos, hasta la próxima. Los dejamos con este hermoso intro. Nos vemos.